¿Cuántos de aquí están pasando por un momento de proceso? ¿Cuántos de aquí han pasado un proceso? Pero si estás aquí sentado, gloria a Dios, es que hay una victoria en tu vida. Si estás aquí después del proceso, es porque Dios te ha mirado y ha puesto algo en ti grande en tu vida y en tu corazón y en tu ser, que más adelante te va a dar la victoria. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que en el proceso, si tú te inclinas a Dios, Él te va a brindar la victoria? Porque no es lo mismo pasar el proceso en tu casa que en la casa de Dios. No es lo mismo pasar el proceso en el mundo que estar agarradito de Dios. No es lo mismo, no se viste igual. No, es que mucha gente me dice que es lo mismo. No, es que yo tengo mi casa, yo tengo mi armonía, yo en mi casa pongo instrumental, yo pongo música cristiana y estoy pasando el proceso. Eso es mentira del diablo. Se llama una mentira bien redactada, escuche bien redactada de parte de las tinieblas para que te aleje de la casa de Dios, para que te aleje de que se de ahí. Porque si tú estás aquí es que porque necesitas. Si estás aquí es porque necesitas del Padre, necesitas de Dios, necesitas clamar a Dios, porque va a llegar el momento donde va a haber soledad en tu vida, donde va a venir la angustia, donde va a venir el dolor, y solamente va a haber unos, iglesia, va a haber uno que te va a dar la fuerza necesaria, gloria a Dios, para que tú puedas enfrentar tu proceso. Porque el proceso, si en la mano de Dios no hay victoria. Fuerte aplauso al Señor. Y Dios me ministraba de gran manera con este mensaje, iglesia. Dios me habló de este mensaje que yo le dije a mi esposa: si yo pongo y digo lo que Dios ha puesto en mi vida aquí, son 3 horas de predicación y yo soy bien diligente con el tiempo, gloria a Dios. Y vamos en Mateo 6, 26, 33. Esa historia nos conduce a nosotros. Primeramente, la importancia de ¿qué? De oración. Nos revela nuestra humanidad. Nos revela nuestra humanidad en medio del proceso. Y la obediencia que debemos de tener al Padre Celestial. Y que el proceso es el principio de la historia que estás a punto de obtener, gloria a Dios, desde la angustia de la oración, pasando traición, pasando soledad, pasando desilusión, para no depender de nadie. Escucha esto, para no depender de nadie, sino solamente del Padre Celestial. Es lo único que más adelante te va a llevar a la victoria. Es el secreto, es el antídoto para que más adelante te lleve a la victoria. No sé si por ahora estamos cayendo en tiempo, pero es lo único. Es el único proceso que te va a llevar a la victoria, pero el proceso tú tienes que pasarlo agradecido de Dios. Y el Padre Celestial, nuestro amado Jesús, nos enseñó en el Getsemaní que solamente Él podía depender del Padre Celestial. Él podía depender solamente de Dios. Porque ciertamente vemos y claramente que la historia y el ministerio de Jesús fue un ministerio sufrido. Fue un ministerio sufrido, pero eso no le impidió que se hiciera la voluntad de quién, no de Jesús, sino de quién, del Padre. Dios lo envió para que fuera nuestro sanador, para cambiar las leyes y las dogmas que estaban establecidas, para que fuera nuestro libertador y muchas cosas hermosas más que ustedes saben. Pero si algo le pasó a nuestro amado Jesús, es que tuvo que pasar por varios procesos. Él no fue de gloria en gloria sin pasar ningún proceso, porque el proceso es claramente el antídoto que te va a llevar a ti a la victoria. Y Dios se reveló a través de su Hijo amado y nos enseñó a nosotros que el proceso va a estar
si el Hijo del Altísimo, si el Hijo de Dios pasó por un proceso, ¿quiénes somos tú y yo para no tener un proceso y para no enfrentarlo y para no ser valientes y para no dirigirnos al Padre en medio de la tormenta? Jesús pasó el rechazo. No sé cuántas veces aquí tú has pasado el rechazo. Jesús pasó las críticas. No sé cuántas veces ustedes han pasado por críticas. Acusaciones falsas. Lo acusaron, lo señalaron. Él pasó soledad. Getsemaní fue un lugar de soledad. Él le dijo a los discípulos: orad y velad conmigo. Y los 12 discípulos que siempre estaban con él, ninguno pudo velar con Jesús. Él pasó traición. Unos días, en ese mismo día, más tarde, fue traicionado por Judas Iscariote. Jesús lo reveló en la cena donde estaban cenando. Jesús pasó traición, pero eso no le impidió a él que la palabra del Padre se cumpliera, iglesia. Eso no le impidió a que el ministerio de él llegara a su fin, porque todo eso estaba condensado en un paquete, gloria a Dios. Él pasó burlas y humillación, pero algo también que pasó, él fue la injusticia. Él fue injustamente señalado y aprobado por las maldades y leyes del hombre. Pero el propósito principal de Jesús por lo que sufrió fue para salvarnos, iglesia. Fue por ti, por mí, ese regalo inmerecido que Jesús tuvo que pasar para que Él sufriera por ti, por mí. Por el Getsemaní, muchos hablan que la victoria fue en la cruz, y sí, es lo cierto. Pero todo comenzó en el Getsemaní porque había algo ahí que se estaba cuadrando, que se estaba por un proceso que estaba a punto de suceder. Su sufrimiento tuvo un propósito eterno y fue vida, fue perdón, fue esperanza para todos nosotros. Pero es que todo lo que acabo de mencionar anteriormente significa que Jesús pasó por un proceso para más adelante tener una gran victoria. Por eso le puse el tema: el proceso de la victoria. Déjalo por fuerte. Y el mismo Jesús pasó por un proceso. Y en la palabra proceso, es el camino o la etapa que Dios permite o usa para formar, probar, purificar y cumplir su propósito en una persona o en su pueblo. Y allí estaba Jesús. Y allí estaba nuestro amado. Allí estaba Jesús en el Getsemaní, pasando por un proceso, pasando por un momento de angustia, pasando por un momento decisivo, pasando por una situación donde él le oró 3 veces al Padre, donde él decía: Padre, pasa de mí esta copa que yo no puedo. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, entró en esa dimensión, entró en ese proceso, entró en desesperación, diciendo: Padre mío. Y cuando la palabra dice que oró 3 veces lo mismo, es que eso significa, y me lleva a mí a pensar, que ya a él no le salían sus palabras. Él estaba totalmente abatido, él estaba angustiado, él estaba preocupado y humanamente triste por las situaciones que estaban pasando. Aquellos que eran sus discípulos, aquellos que en la cena juraron estar con él hasta la muerte, aquellos que siempre estaban con él, no pudieron orar con él ni una hora, iglesia. No pudieron orar ni siquiera un momento con el Padre Celestial, con Jesús que estaba allí pasando un momento. Lo voy a llevar a la palabra. Entonces llegó Jesús con ellos en el lugar de Getsemaní, sentado aquí en que tanto voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Jesús comenzó a entristecerse. Jesús comenzó a decirle y a expresarle a los discípulos. Ahí él escribió
escritor narra y está viendo algo impresionante. La enseñanza que nos está dando a ilustrar el escritor y el que vio ese escenario que estamos ahora mismo viendo es algo impresionante. El Hijo del Hombre sufriendo, el Hijo del Hombre necesitando a los discípulos, y ellos no están para orar ni siquiera una hora. Por eso yo te digo decirte hoy de parte del Señor que en tu proceso, en tu angustia, en tu dolor, en tu enfermedad, pelea tú solamente la batalla, tú solito, pero de rodillas pidiéndole al Padre como hizo Jesús, pidiendo, y aún en la angustia, en el dolor, pidiéndole al Padre, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, no la mía, que se haga lo que tú quieras, pero no la mía, porque Jesús estaba angustiado, que el proceso era bastante fuerte. Y el nombre de Getsemaní proviene de una palabra arameo que significa prensa de aceite. En este lugar donde se trituraban las aceitunas para extraer el aceite, aquí había un proceso, pero aún en el proceso Dios estaba peleando la buena batalla de la fe. Aún en su proceso Él no retrocedió, Él se mantuvo orándole al Padre. Él iba a los discípulos y le decía orar, y volvía y regresaba y volvía a orar. Él nunca ni nada le quitó las ganas que se cumpliera lo que Dios había establecido. Eso no le quitó las ganas de seguir hacia adelante. Que nada te quite las ganas, iglesia. Que nada te quite las ganas de seguirlo glorificando el nombre de Dios. No importa si llegas solo a la iglesia. No importa si nadie te cree, iglesia. No importa. Tú sigues adorando al Padre. Tú sigues clamándole a Dios. Tú sigues en tu Getsemaní pasando el proceso. Porque el proceso no es para toda la vida. El proceso no es para toda la vida. Más adelante viene una victoria para ti. Yo creo que ustedes saben cuál fue la victoria que tuvo Jesús. Y en Getsemaní había un proceso para el fruto de olivo. Ahí había una recolección de aceitunas. Fíjate lo que me lleva a la escritura y lo que me lleva a investigar el proceso de las aceitunas que se salían en el aceite. Era que el agricultor no las cogía una a una, porque para ese tiempo no había esa costumbre. El agricultor no las cogía una a una, como acabo de mencionar. El agricultor cogía un palo y las tumbaba, porque más adelante él tiene que ablandar esa aceituna, porque se iba a extraer un aceite. Desde el principio él estaba dándole a palos a las aceitunas. Desde el principio él estaba golpeando las aceitunas para que cayeran, para que fueran trituradas más adelante. ¿Qué me lleva a pensar esto? La palabra dice: ¿por qué el Señor se dirigió a Getsemaní? El lugar de prensa, el lugar donde había sufrimiento, por decir así, para las olivas, porque él más adelante iba a suceder lo mismo. El lugar del Getsemaní es el lugar donde se debatían los niños de los hombres. Él no fue a otro lugar. Él fue donde iba a ser entregado. Él fue donde iba a ser arrestado. Él fue donde iba a ser prendido. Él fue donde iban a ser señalados. Él fue el lugar donde los discípulos fueron huyendo cuando lo arrestaron. Él fue el lugar de soledad. Pero él solamente fue el lugar donde tenía conexión con el Padre. Así que tu Getsemaní es la casa de Dios. Así que aquí es que se pelea la gran batalla de la fe. Aquí es donde yo puedo concordar con Dios. No es en mi casa. No es en mi casa. Es aquí en Getsemaní, donde se pelea la batalla, donde sientes que tienes que arrodillarte a orar, donde tú sientes que tienes que derramar tus lágrimas. Segundo paso de las aceitunas. Había una separación de las hojas y del tallo para extraer solamente la aceituna. ¿Qué me llevó Dios a pensar a través de este proceso? Y
siempre acordando por qué Jesús fue allí. Es porque hay una separación entre de lo que no va a dar aceite y de lo que va a dar al aceite, que es la aceituna. O sea, por eso que Jesús en ese lugar se encontró que solo. Él fue con 11 discípulos, porque Judas ya estaba en el bando anterior, en el otro bando. Pero él, como quiera, él se sintió que lo estaban separando. Él se sintió que estaba despegándose algo de él porque venía algo más adelante. Y así me presta la atención el proceso de la aceituna. Y lo que Dios me decía es que Joel, dile a la congregación de Barranquita que no podemos estar apegados a nada de lo que no nos sume. Tenemos que separarnos. Tiene que haber una separación de lo que no te asume ni lo que no te, porque tiene que haber una victoria más adelante. Porque en el proceso te vas a quedar solo. En el proceso tiene que haber una separación. En el proceso tienes que desprenderte de gente que no te agrada, de gente que no te ayuda, de gente que está contigo solamente en la buena, de gente que está contigo solamente cuando hay paridad de peces, cuando fluye el pan, cuando todo lo que había Jesús estaba en los discípulos. Pero que en el momento de la presión, en el momento que Pedro tenía que estar bravuqueando con Jesús, es el momento que más Jesús se sintió solo. Es el momento que Jesús fue 3 veces a donde ellos a decirle, a hablarle. No han podido orar conmigo una hora. Jesús le demostró, y aquí el escritor nos revela, como mencioné, que Jesús le demostró a un discípulo que estaba abatido. Versículo 37. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, o sea, Pedro, Juan y Santiago, porque Jesús tenía un ciclo de discípulos íntimos. No se llevó a los otros 8, los dejó allá. Se llevó a 3. O sea que el ciclo de Jesús era pequeño. Y como quiera los pequeños los dejaron solos, gloria a Dios. Como quiera los que llamó para decirle. Él los llamó y le dijo. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Quedaos aquí, velad conmigo. Ellos no pudieron velar con Jesús. El proceso que tú estás pasando ahora tienes que pasarlo solo. Tu llamado es tu llamado, no es que está a tu lado. El llamado tuyo no pasa solo. El llamado tuyo es pasa inclinándole al Padre. No es que estamos bien mal en este mundo. Queremos estar ajustados a alguien. No, es que tú no te puedes estar ajustado a nadie. Tú tienes que estar ajustado al Padre Celestial. Tú tienes que estar ajustado de aquel que te llamó. Tú tienes que estar ajustado del que te da la fuerza. Gloria a Dios. A ti. Y ahí estaba Jesús. Y el tercer paso, después del molino, las aceitunas eran trituradas. Generalmente con una mola de piedra para romper las aceitunas y liberar el jugo. Pero no solamente ahí basta, sino que el jugo se convertía en una pasta y lo ponía en un lugar de prensa. La pasta de las aceitunas se colocaba en carpa y se pasaba por una prensa de madera y una prensa hidráulica hecha en piedra para esa antigüedad, que aplicaba presión hasta extraer el aceite de la aceituna. ¡Qué proceso más doloroso! ¡Qué proceso más! Por eso fue que Jesús se dirigió al Getsemaní. ¿Están entendiendo ahora el mensaje? No todo es casualidad. Gracias, Señor. Dios me administró con casualidad. No es casualidad que tú estés aquí sentado escuchando esta palabra. No es casualidad que tú estés escuchando esta palabra ahora mismo. La palabra dice que es instruida para recorregir, redarguir y enseñarnos a nosotros tantas cosas. Aquí la enseñanza que Dios le dio a través de Jesús a nosotros es que no podemos depender de nadie. El llamado, ¿para quién era? ¿Quién iba a morir en la cruz? ¿Los discípulos? Gracias, Señor. No, los discípulos no iban a morir en la cruz. Quien iba a morir en la cruz era Jesús. O sea, el llamado era para Jesús. O sea, el proceso tenía que pasarlo solo. Solo, dependiente solamente del Padre Celestial, de aquel que lo llamó, de aquel que le dijo: aquí te presento a mi hijo, como le dijo a Juan el Bautista,
aquí está mi hijo, aquí le envío al Espíritu Santo. No, allí no estaban los discípulos. Allí estaba solamente Jesús. Tu lucha es contigo mismo, tu lucha es contigo personal. Tu Getsemaní lo pasas tú solo. No estés dependiendo de gente que no quiera avanzar. No estés dependiendo de gente que no quiere interceder contigo. Jesús le dijo a los discípulos: oren conmigo. Ellos no quisieron orar con él. La palabra registra que los discípulos estaban abatidos porque Jesús, y más adelante y después de la crucifixión. Pero a mí me dice que Jesús le dijo: venen conmigo. Si a mí Jesús me dice: venen conmigo, yo puedo estar pasando por el proceso más malo del mundo y yo velo con el Padre. Yo puedo orar con Jesús. Gloria a Dios. En pocas palabras, el proceso de la cintura es un proceso bastante fuerte. Por eso fue que ese lugar era lo único similar que se asimilaba a Jesús. ¿Por qué se asimilaba a Jesús? Porque Jesús iba a ser literalmente triturado. Lo iban a exprimir literalmente de golpes y le iban a sacar hasta la última sangre, que como una lanza. Eso fue lo que se asimiló a que Jesús fue el lugar, porque era lo más que se asimilaba a la muerte de Jesús. Jesús fue ese lugar porque era lo más comparativo que había. Por eso es que tú estás aquí hoy en la casa del Señor. Porque yo puedo compartir mi dolor con el pastor, porque quizás el pastor pasamos lo mismo. Quizás yo y mi esposa podemos hablar de otras personas, de cosas de matrimonio que nos pasaron, porque estamos en el mismo proceso. Por eso que Jesús se asimiló y se aferró al Getsemaní, en un lugar de prensa, en un lugar donde él iba a ser triturado como la aceituna, en un lugar donde iba a haber sufrimiento, en un lugar donde iba a haber desesperación. Pero él siempre se mantuvo conectado con el Padre Celestial. Nada de eso le impidió que siguiera orando. Él iba a los discípulos y miraba, y dice la palabra que él se tiraba a orar 2 o 3 veces. No 1 ni 2 veces, oró 3 veces pidiéndole al Padre: pasa de mí esta copa. Gloria a Dios. Tu dolor, tu proceso, tu angustia, la situación que estás pasando, tú solamente la sabes. Pero yo te quiero decir que si alguien conoce tu dolor, yo siento a Dios. Si alguien conoce tu dolor y por lo que estás pasando, es Jesús. Damos un aplauso por eso. Si alguien conoce lo que tú estás pasando ahora mismo, es Jesús. Es Jesús. Por eso que Él es tu abogado. Por eso que Él es tu intercedor. Por eso que cuando nadie llega al Padre, si no es por Jesús. Y Jesús conoce tu dolor. Cada cual aquí habló de un dolor. Cada cual aquí habló de un sufrimiento de este año 2025. Pero déjame decirte que si alguien conoce verdaderamente el dolor, si alguien conoce soledad, si alguien conoce que lo que le espera es la muerte, si alguien conoce traición, que los que estaban con él no quisieron morar, si alguien conoce pasando momentos trágicos, se llama Jesús. Por eso que la palabra dice: venid a mí los que estén cansados y agotados. No, venid a mí los que estén cansados y agotados. Oye, que yo no haré descansar. Es que tú no puedes dar testimonio de algo que tú no habías pasado. Tú no puedes darle fortaleza a alguien si tú no has pasado un qué, un proceso. Jesús no puede cumplirse esa palabra si él no pasaba por el Getsemaní. Él no podía decir: venid a mí los que estén cansados, que yo los haré descansar. No, Dios hizo que Jesús pasara por Getsemaní, porque él dijo, y la palabra que me reveló es: porque si él pudo, tú puedes. Si Jesús pudo, tú puedes. De su fuerte aplauso. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Qué tú estás pasando en tu Getsemaní? Pero déjame decirte que Dios está contigo. Déjame decirte que en tu proceso hay uno que te comprende. En el proceso hay un regalo inmerecido en el paquete, que es el que sabe lo
lo que tú estás sintiendo ahora mismo. Él sabe el sufrimiento. Él sabe sentir hasta tener horas de vida, horas de muerte, porque más adelante lo iban a crucificar. Más adelante, Él sabía lo que iba a pasar. Por eso no es lo mismo tú pasar por el proceso que saber lo que te va a pasar en el proceso. No es lo mismo pasar por el proceso que tú sabes lo que te espera. Hay un versículo de la Biblia que dice que las gotas de Él eran como sangre. Jesús estaba pasando por una angustia terrible porque Él sabía lo que le esperaba. Él sabía que lo iban a golpear. Él ya se veía la corona de espina, iglesia. Él ya sabía que lo iban a crucificar. Él ya sabía que lo iban a arrancar su vestidura. Lo iban a escupir, lo iban a golpear. Él ya sabía que iba a morir en la cruz. Pero también sabía que si obedecía iba a tener una victoria. Iba a tener la gloria. Iba a resucitar el tercer día. Iba a levantarse con el muerto para decirle a la muerte: no puedes conmigo, porque yo no me rendí. Así mismo tenemos que hacer nosotros, arrebatarle la llave del diablo de las manos, como peleamos la buena batalla. Jesús no se rindió. Y la ilusión hipostática me dice a mí, buscando yo, que Jesús, 100% hombre, 100% espíritu. En esta relación hipostática, Él estaba 100% hombre. ¿Por qué? Si Él podía separarse de ahí y zafarse de eso. Él quería sentir lo que tú estás sintiendo, iglesia. Él quería sentir lo que tú estás pasando. Él quería sentir el sufrimiento que tú estás sintiendo. Él estaba 100% hombre en ese momento, porque Él reconocía que tú no puedes, que yo no puedo, que no, si no llega a ser por Él, yo no estuviese aquí predicando. Él sabía que yo dependía solamente del Padre. Por eso que Él le dijo a los discípulos: venid conmigo. Pero Él dijo: espérate, esta gente no va a ver nada. Se lo dio 3 veces al Padre, porque reconoció y tuvo que reconocer, y nos enseña a nosotros que nuestra única solución se llama Dios. Nuestra única alternativa se llama Dios. No está en mi esposa, no está en mis hijas, no está en la hermanita, en el hermanito, no está porque no, está en Dios solamente. Muchas veces nos podemos mirar al que está al lado. Muchas veces comenzamos, queremos caminar al ritmo del que está a tu lado. Si aquel no se mueve, pues yo no me muevo. Si aquel no va aquí, yo no voy aquí. Si aquel no adora, yo no adoro. Si aquel no grita gloria a Dios, yo no grito gloria a Dios. Una mala costumbre. Pues tenemos que depender solamente del Padre. Jesús no quisiera adorar a los discípulos. Pasaba fuerte si fuera Dios. No quisiera adorar. No quisiera adorar. Los discípulos, lo que Jesús alimentó y le dio de comer, lo sanó a la suegra de Pedro. Tanto que Jesús hizo por los discípulos. No habéis podido orar conmigo, Pedro. Se dirige a Pedro. Había un círculo bien cercano en estos 3. Pero con Pedro había algo grande. Muchas cosas que no voy a poner a explicar ahora. Pero otra enseñanza que Dios nos da: de depender de las personas, de depender de los demás. Por eso que tenemos que saber lo que tenemos que pedirle al Padre. Por eso para terminar ya casi, lo que podemos percibir en Getsemaní es que Jesús pasó todo el tiempo de rodillas. Él fue a los discípulos, vino, oró. Fue, vino, oró. El Hijo del Padre fue, vino y oró. Fue, vino y oró. Padre, 3 veces dijo lo mismo. Como mencioné ahorita, una oración repetitiva. ¿No las pasan ustedes que a veces estamos en la angustia, que no sabemos orar? Yo le dije a mi esposa: esto es una batalla grande. Se lo dije a mi pastor también. Es una batalla grande. A mí no me salen las palabras para orar. Yo a veces me arrodillo y oro lo mismo. Y cuando comencé a hablar, a estudiar en Getsemaní, yo dije: es lo mismo que le está pasando a Jesús. Es la misma angustia. Por eso, si estás pasando por un proceso, si estás pasando por problemas que no te dejan orar, interceder, no te angusties. No te angusties si sientes tristeza, si sientes traición, si sientes tantas cosas. Déjame decirte que Dios, Jesús te comprende.
Y que si estás pasando eso, es que hay algo grande para ti. Es que hay una victoria grande para ti. Si estás pasando por todo eso, hay una victoria para tu vida. Gloria a Dios. Eso puede dar un fuerte aplauso a Dios. Hay una victoria. Usted de rodillas que se va a la de rodillas. Vemos la imagen. El Hijo del Altísimo de rodillas pidiendo al Padre. Dime que está ahí, los palos de olivo. Él está debajo de los árboles de olivo. O ves a Pedro, Santiago que se acostaba al lado del seno. Pedro que le dijo en la cena, que fue, estaré contigo hasta la muerte. Que me maten a mí. Está en el Getsemaní. Jesús está solo en el Getsemaní. Jesús está abatido, solo, triste, y le deja saber a ellos que está triste. Humanamente nosotros necesitamos hablar con otras personas. Humanamente necesitamos tener un apoyo de hablarle. Me siento triste. Y me siento abatido. Orar por mí, yo no me salen las palabras. Generalmente nos sentimos abatidos. Tenemos que hablarle a otras personas. Y hablando de rodillas, y vemos, y voy a decir rapidito, muchas historias de personas que tuvieron de rodillas de Jesús, y Jesús le dio la victoria. Y voy a hablar de Lucas 10:38. Jesús visita la casa de Marta y María tirándose al piso, recibió ¿qué? La mejor parte. Porque es los pies de Jesús solamente, ella entró al piso. En Lucas 7:36 en adelante habla de una mujer que tiró un perfume de alabastro, un perfume caro, y lo derramó a los pies de Jesús. Ella se arrodilló y lavó sus cabellos con los pies de Jesús, perdón. También vemos en Mateo 15, del 15 al 21, una mujer cananea que su hija estaba endemoniada. Dice la palabra que ella se postró a los pies de Jesús. Ella se postró para que su hija fuera liberada de un demonio. Y Jesús le dio la victoria. Pero ahora vemos que es Jesús. Ahora la cosa cambia. Ahora vemos que es Jesús que está de rodillas pidiéndole al Padre. Gloria a Dios. Porque Él dice que no puede pasar esa prueba. Él dice que se siente abatido, se siente solo. Pero allá arriba hay un Padre que lo va a apoyar. Pero también vemos que Jesús lo primero que hace al llegar a Getsemaní es una invitación a orar, como mencioné ahorita. Jesús no fue a Getsemaní a coger aceituna. No fueron a una reunión, no fueron a hablar de Judas. Fíjense bien que ellos tenían temas de que hablar. Ellos podían hablar allí de Judas. Mira, Judas me traicionó. No, es que los problemas se quedan atrás. Vamos a tener problemas, vamos a tener traiciones. Pero que ese no sea el tema principal de tu vida. Que ese no sea el punto. Jesús fue allí abatido, sabía que le iban a traicionar. Pero la invitación más grande que él tuvo allí, que él dio a los discípulos: oren conmigo, velen conmigo. Esa fue la invitación que Jesús le dio a los discípulos. No fueron a hablar de los problemas, porque bastantes problemas que habían en el ministerio de Jesús. Que muchos problemas hay en la casa de Dios, que muchos problemas y situaciones. Pastor, sigamos orando. Líder que estás aquí, sigue orando. Porque no tenemos otra alternativa. Tenemos que seguir orando. No podemos buscarle las 7 patas al gato. No podemos seguir. Tenemos que actuar, sí, pero ya Jesús no podía hacer más nada. Si fue 3 veces a los discípulos, ya no podía pelear con ellos. ¿Qué le costaba a Jesús? Tirarse de rodillas y orarle al Padre Celestial: Padre, aquí estoy solo. Pasa de mí esta copa, pero que sea como tú quieras, no como yo. Porque acuérdense que le dije que Jesús estaba 100% humano. Y si fuera por Jesús, Jesús no estuviese pasando esa prueba. Si fuese por Jesús, no estuviese ahí. Pero Él estaba humano para saber lo que tú estás sintiendo y lo que yo siento. Por eso, el apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 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 No digo los discípulos, en Cristo. En ese momento Jesús estaba diciendo: todo lo puedo en Dios, en mi Padre, que es el único que me fortalece. Es el único que
está conmigo, es el único que en mi soledad, Él está apoyándome. Y hablé ahorita del término unión hipostática del 100% hombre, ya lo toqué. Pero para enseñarnos que si Él pudo, también lo mencioné, tú puedes, iglesia. El Getsemaní fue una enseñanza. El Getsemaní fue una escuela para ti y para mí, de que tú no estás solo, de que tenemos a Jesús intermediario con nosotros, de que sin la soledad no importa la traición, quien te traicionó, quien te ha dejado solo, hay uno que nunca te ha abandonado. Jesús no lo sentía. Que muchas veces queremos sentir la presencia de Dios y decimos, yo no siento a Dios. Otra palabra dice que vino un ángel a consolarlo. Hablé ahorita que otro versículo dice que las gotas de sudor eran como sangre. Hay consuelo siempre cuando el Padre tú le oras. Pero en ese momento de una separación del Padre con el Hijo. Por eso que Él dice, pasa de mí esta copa. Se sintió abatido, se sintió solo. Porque ese era el proceso, igual que la aceituna, que hubiera una separación. Por eso tranquilo, tranquila, que todo va a estar bien. También habla de la Biblia, dice que todo obra ¿para qué? Todo obra. Más adelante vas a ver la victoria y te vas a dar cuenta de estas palabras que este jibarito de Tomeo te está diciendo. Todo obra. Si en tu proceso estás pasando por dificultades, por traición, soledad, te han traicionado, déjame decirte, Romanos 8:28 dice que todo obra para bien. Todo obra para bien. Todo viene para bien. A los que conforme a su palabra son llevados. Todo obra para bien, iglesia. Den un fuerte aplauso para Dios. Él nos ha dado un regalo inmerecido. Así que este 2026, con la palabra de Dios, vienen grandes cosas. El 2025 fue el Getsemaní. El 2025 fue tu Getsemaní. Pero el 2026 será la gloria. El 2026 será la cruz que va a vencer al diablo. El 2026 va a haber una victoria. Porque ya estás pasando un proceso. Y si tú estás aquí con todo lo que dijeron aquí, y has llegado aquí, que es porque el proceso lo estás venciendo, gloria a Dios. Es que es porque has vencido. Es porque ha sido fuerte la palabra de Dios. Es porque ha dicho que todo obra para bien. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Ama. Escucha bien. Ama, intercede, ayuda, cuida, rodea de personas que te sumen. Pero que tu dependencia sea exclusivamente de Dios. Amén. Den un fuerte aplauso para Dios. Que tu dependencia sea para Él. No, que tu dependencia sea solamente para Dios. Dios lo afraguearon, Dios lo maltrataron, a Dios lo humillaron, pero su ministerio siguió caminando aunque fuera con 8. Y de esos 8 se restaron a 3. Y de los 3 se quedó ¿qué? Solo. Ninguno. Porque más adelante dice un versículo bien triste. Y todos cuando lo apreciaron, en el otro capítulo dice, huyendo, lo dejaron solo. Porque la victoria tú la tienes que pasar solo. El llamado tuyo que tú tengas en tu vida, el llamado es tuyo, no es de nadie. Tú lo vas a pasar. Den un fuerte aplauso al Señor y vamos a verlo sobre los pies. En tu proceso obtendrás la victoria. Jesús se encontró solo, abatido. Dice que su alma se angustió de gran manera hasta la muerte. Él estaba 100% humano, como repetí ahorita. Pero la enseñanza era para decirnos a nosotros, como pueblo de Dios, como pueblo de Él, el que tú puedes con tu proceso. Si Él pudo, tú puedes, iglesia. Él pudo, tú puedes. Dame una fuerte aplauso a Dios. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Más adelante
No hubo clavo, no hubo espina, no hubo costado, no hubo nada que lo deteniera, porque en el versículo 46, quiero repetir esto rapidito. En el versículo 46 Jesús le dice a los discípulos, cuando ya fue 3 veces y miró, le dice: levantaos, vemos que se acerca. No, el 45. Entonces vino los discípulos a Jesús y le dijo: dormid ya y descansad. He aquí, he llegado la hora del Hijo del Hombre ser entregado en manos de pecadores. Ya Jesús había conectado con el cielo, ya Jesús recobró fuerza, ya Jesús estaba fortalecido. Aunque ustedes no oraron conmigo, el Padre me dio la fuerza. Levántense, que por ahí viene quien me va a arrestar. Levántense, que por ahí viene, me voy a entregar y va a ser por ti, por mí. Voy a derramar mi última sangre y va a ser por ti. Ya Jesús había conectado fuerza, porque vale la pena angustiarse. Se vale la pena entristecerse, pero no todo el tiempo. Se vale la pena afligirse, pero no todo el tiempo. Se vale la pena estar derrotado, iglesia, pero no todo el tiempo. Va a llegar el momento que te tienes que conectar con el cielo para que Dios te dé las fuerzas que tú necesitas. Tu Getsemaní lo peleas tú solo, en rodillas al Padre. Gloria a Dios. Todo aquel que quiera pasar por oración, voy a hacer un llamado también por reconciliación. Sí, por pastor, reconciliación. Tenemos que reconciliarnos con Jesús diariamente, en cada momento. Bendito sea el nombre de Dios. Qué bueno es Dios. Gracias por tu palabra, Padre.